En este video vamos a ver de qué se trata eso de las redes neuronales. Pero para entender lo que es una red neuronal, vamos a entender primero lo que es una neurona artificial. Y para entender primero lo que es una neurona artificial, vamos a entender lo que es una neurona natural. O sea, las neuronas artificiales están inspiradas en las neuronas que tenemos en el cerebro. ¿De qué se trata? Bueno, una neurona es una célula del sistema nervioso que tiene entradas. Esas entradas tienen un peso, o sea, pueden ser conexiones que sean más fuertes o más débiles. Cuando a una neurona se le asigna un mayor peso, es cuando la ejercitamos. Vamos a suponer, cuando nosotros vemos, o sea, vamos así por la calle y vemos algo como la placa de un coche, el rostro de un montón de, los rostros de un montón de personas. Cuando eso pasa, esa información no tiene prácticamente ninguna relevancia, y entonces así como entra, sale, ¿no? O sea, el cerebro lo olvida. Las conexiones que hay en nuestro cerebro simplemente ocurrieron para llevarla de la retina hasta donde tenían que llegar y decir, pues eso es un coche. Pero qué modelo es, qué defectos tiene, qué color, eso no nos importa, ¿no? Pero hay otras cosas que a fuerza de repetición o de que son importantes para nosotros, las repetimos una y otra vez, como por ejemplo nuestro nombre. Esa es una de los recuerdos que nuestro cerebro tiene más peso. Es por eso que cuando alguien se desmaya y van ahí a socorrerlo, luego preguntan que cómo se llama, así o sea, alguien sabe cómo se llama, para decirle por su nombre, porque eso es un recuerdo que tiene fuertes conexiones. O sea, quizás es la palabra que hemos escuchado más en la vida y que tiene más significado para nosotros. Por eso es así como que una forma de volver a echar a andar el cerebro. Bueno, eso a lo que va es que cuando tiene relevancia, esa conexión se hace más fuerte. Se procesa y esa información se la pasa una neurona a otras neuronas. Y se hace una red que procesa información de una forma súper eficiente. Ahora, eso trasladado o tomando, inspirándose en esa idea, se hace una una neurona artificial. Lo que es simplemente algo que recibe dos números, o tres o cinco, tiene una entrada que recibe valores. Les da una ponderación, o sea, los multiplica por una ponderación, los suma, entonces es una suma ponderada la que hace una neurona artificial, y dependiendo si supera cierto umbral, deja pasar esa información y le da un formato. Vamos a ilustrar ese proceso como cuando uno califica en una escala a los alumnos. Puede haber varios aspectos de una escala en la que uno diga, esto vale tanto, esto tanto, esto tanto. Y entonces hace uno una suma ponderada. Después viene una parte en la que uno dice, si no pasa de 6, simplemente no aprueba. O sea, no importa que haya sacado 1 o 2 o 3 o 4 o 5.9, todo eso es para efectos prácticos lo mismo, no aprueba. Y cuando aprueba, entonces ya tiene sentido ponerlo en una escala en la que uno diga, mi escala va a ir de 0 al 100 o mi escala va a ir del 0 al 10. Entonces, todo ese proceso es lo que haría una sola neurona. Vamos a ilustrarlo ahorita con este script en Python. Aquí lo que tenemos es un conjunto de datos de 5 estudiantes. Entonces aquí hay dos factores que se van a considerar. ¿Cuántas horas estudió? ¿Qué promedio anterior tuvo? Y si aprobó o no. Y tenemos estos registros. Aquí con sus explicaciones, ¿no?
Aquí el punto no está en que, no, es que hay más factores para que un alumno estudie. O sea, simplemente estamos ilustrando el punto, ¿no? Que son dos factores que se van a considerar. Y lo que está en el último es algo que se llama el etiquetado. O sea, esas dos características resultan en que aprobó. Con estos valores, reprobó. Con esos valores, aprobó. Con esos valores, aprobó. Con esos valores, reprobó. Entonces, de lo que se trata este ejemplo es de que esa neurona que va a recibir esos datos le tiene que asignar un peso. Aquí para el ejemplo es 0. O sea, el 60% del peso se lo va a asignar a cuántas horas estudió. Y el 40% del peso se lo va a asignar a qué promedio tuvo. Y entonces con eso va a intentar predecir si el estudiante va a aprobar o no en una asignatura nueva, ¿no? Entonces, aquí tendríamos lo que son... bueno, antes. ¿De dónde saco este 60% y este 40%? ¿De dónde saqué esos pesos? Se me dio la gana ponerle así. De lo que se trata de sintonizar hagan de cuenta así como si fueran dos perillas. Una que va a regular el porcentaje del 60% y otra del 40%. Y entonces hay que ajustar esas perillas para decir, este es el valor de ponderación que tomando estos primeros dos valores, sí me predice correctamente que va a aprobar o no va a aprobar. De entrada yo le pongo que es 60-40. Analizo si sí me da los resultados que espero acá. Y si no, yo le voy a poner 55 en el primero, o sea, le bajo 5 y al otro le compenso para que dé el 100%. Vuelvo a hacer la prueba, no da. Y así vuelvo a ajustar los valores. Hasta que me prediga correctamente que con esos dos valores de entrada sí me da esa salida. Entonces no hay un procedimiento algebraico o metodológico que me diga, despejando esto de acá y de allá y de allá, yo voy a encontrar una expresión matemática que me diga que es 60 y 40. No la hay. Es simplemente de ir moviendo hasta que dé el mejor resultado. Y entonces eso es lo que hacen las redes neuronales. Toman un conjunto de valores de entrada, les asignan una ponderación y de acuerdo a ajustes en esa ponderación, pueden ser en lugar de 2 perillas, 100 perillas, 250 pesos, que van a ajustar que esas entradas den la salida que se requiere. ¿Sí? De eso se trata una red neuronal. Ajustar pesos para hacer sumas ponderadas. Y algo que dije hace ratito, de que si aprobaba o no aprobaba, o sea, ese umbral, lo que va a determinar qué tanta exigencia tiene un conjunto de señales ponderadas para pasar a la siguiente etapa, es a lo que se le llama sesgo. Entonces, el sesgo es lo que me dice, pasando este valor, si no pasa este valor, esa señal es despreciable. ¿Sí? Y eso ocurre en muchas partes. Por ejemplo, cuando uno va a abrir una llave del lavabo, entonces uno a lo mejor empieza a dar un cuarto de vuelta y no quiere decir que va a salir así del grifo una microgota, ¿no? Sigue uno dando o girando la perilla, un poco más, un poco más, un poco más, un poco más, y no sale ni una gota. Sigo girando y ya empieza a salir.
Es parecido, por ejemplo, cuando conduce un diodo en una dirección. Entonces tiene que pasar cierto umbral y si no pasa de ese umbral, no conduce. Entonces algo así pasa. Eso es a lo que se refiere el sesgo. Ahora, más adelante vamos a ver algo que se llama normalización, pero así a simple vista, todos estos son números relativamente pequeños, o sea, no pasan del 9, que son las horas de estudio. Y aquí el promedio está en una escala diferente, como del 0 al 100. Entonces, esos valores se tienen que poner en los mismos rangos. Y eso es lo que hace la parte de acá, que es normalizar esas entradas, para que la neurona no piense que el 80 tiene una ponderación mayor. Simplemente es algo que está en una escala del 0 al... Aquí va a ser una escala del 0 al 1. Entonces 80, que parece un número muy alto, va a ser 0.8. Las horas de estudio, que van del 1 al 10, si son 5 horas, las va a acotar para que también varíen de 0 a 1. Entonces ya tenemos dos rangos que van a variar en el mismo orden de 0 a 1. Eso es lo que hace esta parte de normalizar las entradas. Y después va a calcular la predicción. ¿Cómo es eso? Es la primera variable, que son las horas de entrada por su peso, más lo que es el promedio ya normalizado por su peso. Y después le va a añadir el sesgo. En este caso, como es negativo, pues lo baja. Y eso lo va a convertir a una probabilidad de aprobar. Y entonces con eso tenemos todas las partes que están involucradas en lo que es una neurona artificial. Entradas, que son los valores que recibe, en este caso las horas de estudio, el promedio, esas son las entradas. Luego el peso, que aquí le puse 60-40. Luego viene la suma ponderada, o sea, lo que hace la neurona es hacer esa suma ponderada, después le va a añadir el sesgo, ya sea positivo o negativo, y después viene la función de activación, que es esto de aquí. ¿Cómo lo va a convertir a una probabilidad? O sea, ya que se determina que sí es una señal que pasa el sesgo, entonces se le va a asignar algo que me diga como el formato de salida. Lo quiero en aprueba o no aprueba, en un porcentaje de probabilidad de que apruebe, o en predecir qué calificación va a tener, o en rangos, de decir va a ser bajo, va a ser medio o va a ser un estudiante alto, con una calificación alta. Sí, o sea, ¿en qué formato voy a expresar mi salida? Ese es a lo que se refiere la función de activación. Y entonces aquí ya tenemos los cálculos. Vamos a ejecutarlo. Así nomás. Entonces aquí tenemos comparación con casos reales. El estudiante que estudió 8 horas, su promedio anterior fue de 85, se predice un 57.9% de probabilidad de que apruebe. O sea, con esos valores, aquí las únicas variables que hay que sintonizar, ajustar, es este 60 y este 40. Nada más moviendo esos dos pesos, vamos a tener aquí diferentes valores. Entonces, a como está ahorita hecha, con ese 60-40, si estudia 8 horas y su promedio es 85, tiene una predicción de que un 58% de que va a aprobar. Y el resultado real, o sea, este que está aquí al final, ese 1 es de que sí aprobó. Este es de que no aprobó, sí aprobó, sí aprobó, no aprobó.
y aquí compara uno de estos dos valores. Ese 57% que predice esta neuronita, lo comparamos con aprobó, está razonable, ¿no? En el caso de este, se predice un 47% de probabilidad de aprobar y resulta que no aprobó. Este, que es 55.5, es lo que predice la neurona, aquí aprobó. Este 90%, este 51.0% de probabilidad de aprobar es de que sí aprobó. Y así nos vamos revisando todos. Entonces vemos que pues sí me da valores que resultan lógicos. O sea, si ese 60-40 sí trabaja bien. Ya después, cuando tengas tiempo, tú le puedes cambiar, ya que ejecutes este script, le puedes poner aquí, por ejemplo, 70 y 30. Ahí. Y lo ejecutas. Es a partir de esto que está de otro color. O si no, así. Clear. Y ahí está. Entonces aquí tenemos, aprobó 57.8. No aprobó 45.9. Y así vas viendo los resultados. Y entonces se va ajustando esa ponderación de acá para decir, estos porcentajes concuerdan muy bien con el resultado que ya sé que es real. En un caso ideal, o sea, con más neuronas y que fueran representativos y más datos y eso, lo que esperaría uno, así como cuando uno dice correlación de 1.0 o del 100%, es de que aquí me predijera un 100% de probabilidades de aprobar y aprobó. Que me predijera un 0% de probabilidades de aprobar y me dijera que no aprobó. O sea, sería un ajuste así súper guay. Pero ya más adelante vamos a ver que si nos da un ajuste así tan perfecto, es sospechoso de que esté ocurriendo algo que se llama overfitting, o es así como que la red neuronal memoriza los resultados, pero eso ya lo veremos más adelante. Entonces, con eso vemos todos los elementos que tiene una neurona. Ahora, una red neuronal es que la salida de esa neurona constituya la entrada de otra neurona. Podemos tener varias neuronas que reciben los mismos datos de entrada. Ahorita todo esto fue con una sola neurona. Pero puede haber varias neuronas que estén recibiendo los datos de entrada. Entonces, todo eso constituye una capa. Cuando esa salida es la entrada de otro grupo de neuronas, entonces ya tenemos otra capa. Y cuando esa salida es la entrada de otra capa, entonces ya tenemos una red neuronal multicapa. Y entre más capas tengamos, o sea, va siendo más y más profunda. Entonces de ahí viene el término de deep learning. Y ya, de eso se trata ese concepto. Entonces, si sabes multiplicar y sumar, ya puedes hacer una red, una neurona que ponga a hacer una chambita, ¿no? Y eso es inteligencia artificial. Una red de red neuronal, no es inteligencia artificial. Una red neuronal. Y entonces contiene muchas capas y es deep learning. Ya en los siguientes videos vamos a profundizar más en cada una de las partes. La normalización, la función de activación, el sesgo, todo eso. Pero vamos a ir así poco a poquito. Pero pues esto ya es un primer comienzo. Y aquí te dejo unos ejemplos para que te entretengas. En el primer video de mañana vamos a ver cómo se echa a andar todo el entorno de Anaconda con Visual Studio Code y cómo se ejecutan los programas. Pero nada más para que sepas que ahí se queda como material. Aquí te dejo este script
V2 significa que tiene que ver con lo que se vio en el video 2. Como ejemplo 2, como ejemplo 3, como ejemplo 4. Y entonces vienen varios ejemplos de hacer la misma cosa, de entrada, promedio ponderado, un sesgo, función de activación. Así, con diferentes ejemplos que ilustran el punto. Entonces, ya cuando tengas oportunidad, puedes regresarte, ver el material y vas ejecutando los scripts para que vayas así como que asimilando mejor la información. Y con esto tenemos una idea básica de a qué se refiere una neurona artificial y una red neuronal. En los siguientes videos vamos a ir viendo con un poco más de detalle cada una de esas partes para ir entendiendo cómo se hace la normalización, las funciones de activación, sesgo, o sea, ya matemáticamente cómo o qué variantes pudieran tener.